En las acciones de protección, frente a la expedición de actos administrativos, ¿conviene la proposición de acciones de protección o siempre deberán establecerse este tipo de acciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Ecuador? Hay que tomar en consideración qué es lo que está pasando actualmente con la sentencia 2006-2024 de la Corte Constitucional. Bienvenidos a B de Verídico, soy Darío Verástegui Enríquez, abogado especialista en materia tributaria, y hoy tenemos el privilegio de contar con el doctor Fernando Ortega, abogado de los tribunales del Ecuador, magíster en Derechos Humanos y magíster en Derecho Administrativo, que aparte de eso se ha constituido evidentemente en una institución dentro del derecho administrativo, también al ser conjuez y juez de la Corte Nacional de Justicia en materia contenciosa administrativa y actualmente como juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Mi querido Fernando, bienvenido a B de Verídico. Para nosotros es un privilegio y un honor contar con tu presencia y más que todo sabiendo que eres una persona que conoce mucho el derecho administrativo y se ha constituido una voz autorizada dentro de esta práctica del derecho para poder conversar sobre ciertos tópicos que a veces pueden resultar un poco complejos, hablarlo desde la experiencia propia, sino más bien desde lo académico, desde lo doctrinario, desde el ejercicio propio y más que todo desde lo conceptual, que es un tema que lo manejas muy bien también sabiendo que eres académico universitario de pregrado y posgrado con muchísima experiencia. Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por estar en B de Verídico. Muchísimas gracias también, mi estimado Darío. Un gusto verte nuevamente, estar aquí compartiendo contigo más aún del derecho administrativo, que es un tanto apasionante para mí. Es una de las cosas que más me apasiona y que mejor conversarlo contigo, que también eres una persona ilustrada en el tema. Muchísimas gracias, mi querido Fernando. Sería bueno empezar conversando de cuáles son ahora las perspectivas que se tienen con el crecimiento abrupto de la proposición de acciones contenciosas administrativas después de la expedición o de la expedición de la sentencia, en este caso 2006-2024 de la Corte Constitucional, donde ahora todo tipo de acto, por poco, obviamente ya vamos a conversar respecto de eso, todo tipo de acto administrativo tiene que pasar por el contencioso administrativo, cuando el espíritu inclusive de determinadas sentencias dentro de la Corte Constitucional era que los juzgadores tienen la obligación en las acciones de protección propuestas a revisar primero si es que existe la evidencia o no de la transgresión de un derecho y estos a repararlos constitucionalmente. Pero ahora resulta que los jueces de instancia en materia constitucional con acciones de protección dicen, esta no es la vía, y mándela al contencioso administrativo, a veces inclusive desde mi punto de vista, aumentando sustancialmente el trabajo cuando de pronto no sería necesario hacerlo. No sé cuál es en este caso tu posición y qué crees respecto de esto, mi querido Fernando. Bueno, tu planteamiento, tu pregunta, es una pregunta bien profunda, no fácil de responder. ¿Por qué razón? Yo sí creo que desde que apareció la Corte Constitucional, a partir de la Constitución del 2008, se dio una especie de apertura a esta nueva concepción constitucionalista, pero en mi humilde criterio, muy aperturada, muy abierta. ¿Por qué razón? Porque justamente en las acciones de protección no se empezaron a dividir las aguas, digámoslo de alguna manera, de los dos famosos controles, el control de legalidad y el control de constitucionalidad. Dos aguas que no se deberían mezclar, pero que obviamente en la realidad, en la práctica, siempre son difíciles de separar, eso es indudable. Entonces, si es que de inicio las acciones de protección no permitieron esta separación, lastimosamente los abogados litigantes empezaron a utilizarla y subutilizar la acción de protección. Ciertamente que en desmedro, diríamos, de la acción contenciosa administrativa, que es control de legalidad, y que a la postre, con el paso de los años, obviamente todo el mundo vio y ve que el camino del control de constitucionalidad a través de estas acciones de protección es lo más fácil, lo más sencillo. Y obviamente el contencioso administrativo siempre quedó como lo obsoleto, como que fuera una rémora, una tortuga, que en partes tiene razón, pero que también no permitió que la estructura misma del Estado le dé mayor viabilidad, mayor funcionalidad,
mayor fortaleza al contencioso administrativo, que es lo que debería de ser. Entonces, con la situación que tenemos, obviamente, ¿qué es lo que le ha sucedido a la Corte Constitucional? Le sucedió lo que también ya le sucedió al contencioso, se abarrotó de acciones de constitucionalidad, de las acciones de protección, y ya no puede salir de eso. Entonces, ahora quiere separar las aguas, pero obviamente ya se vuelve un poco más difícil y más complicado. Por eso los cuestionamientos, digamos, de toda la Ujú. gente, sobre todo los abogados litigantes. Y entonces esta sentencia ya concreto, la 2006, lo que trata de hacer es eso, separar las aguas y nos ha dicho, bueno, ahora las cuestiones laborales de los funcionarios públicos vaya al contencioso y no nos da muchas pautas más. Ahí Ujú. está el problema de la Corte Constitucional. No te da más pautas y te deja un poco en el limbo. Entonces, casi queda el criterio del abogado litigante. Entonces, desde mi punto de vista, ya como para concluir el tema de esta sentencia, y ojo que en los dos últimos meses, tres últimos meses del año 2025, recuerda, recuerda tú que han aparecido nuevas sentencias sobre el tema y que han ido profundizando el asunto. O sea, funcionarios públicos y cuestión laboral vaya al contencioso y solamente quedan aquí cuestiones que son de personas que tienen alguna cuestión profunda como mujeres embarazadas, como personas con discapacidad. Entonces, no te da un lineamiento preciso. Entonces, yo creo que esto lo que quiere es separar las aguas, pero todavía no va a tener un buen final. Y de hecho, Fernando, aportando justamente a lo que dices, creo yo que todavía hay muchas cosas que dilucidar respecto de la competencia, llamémoslo desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con lo constitucional y con lo ordinario. Claro. ¿Por qué razón? Desde mi punto de vista, hay ciertos elementos que sí tienen que conceptualizarse y conocerse en materia constitucional. Por ejemplo, el atentado al derecho a la defensa. ¿Fui notificado con un acto? ¿Fui o no fui notificado? Yo creo que el juzgador de instancia en materia constitucional tendría la posibilidad de revisar si es que hubo o no hubo la transgresión para que se le dé el derecho o no a la defensa a un administrado. Por decir, dejan sueltos muchos cabos que creo que tenían que haber sido tratados. Yo recuerdo que existían otras sentencias de la Corte Constitucional en el año 2019, donde inclusive se aclaraba que el hecho de la naturaleza de la acción, más allá de que devenga de un acto administrativo, no conlleva a que sea ordinarizable de manera inmediata, sino que tenía que evidenciarse la revisión de la existencia o no de la transgresión del derecho. Entonces eso creo que era Sí, fundamental. En la sentencia 2006-2024 se hace una separación, como tú bien lo dijiste, con ciertas excepcionalidades. Personas con discapacidad, mujeres en estado de gestación, maternidad, lactancia, y a quienes inclusive hubieran sufrido afectaciones de grave discriminación por parte del Estado. así Pero es. eso le resta muchas posibilidades a las personas que puedan evidenciar o puedan demostrar ante el juez constitucional que exista una transgresión de derechos. ¿Por qué razón? Ahora la fácil es de que si cualquier persona pone una acción en contra del Estado, digo, aplico la sentencia 2006-2024, esta no es la vía, vaya al contencioso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el contencioso? Yo creo que cuando se va al contencioso administrativo la abarrotan de tal manera la carga procesal que evidentemente va a ser un músculo bastante lento de poder mover, sabiendo que hay un volumen bastante grande. Ojo, nosotros siempre vamos a pelear contra el Estado cuando evidenciamos que hubo una destitución, que hubo una supresión de partidas, un 813 y que a juicio de nuestros clientes y a juicio también del análisis de los abogados, existió o no existió algún elemento contrario a la norma. Entonces, Claro. cada vez se va a seguir aumentando, pero yo creo que inclusive la vía constitucional, antes que ser un camino corto, sí era procedente hacer análisis en ciertos casos para que puedan no aliviar la carga, sino revisar si es que existe o no existe la transgresión. Mm. En este caso, mi querido Fernando, ¿cuál sería ahí? Porque inclusive existen algunos elementos que tienen que tratarse, entre temas de nulidad, entre temas de legalidad, qué es lo que yo debo entender por un fallo con legalidad, un fallo con nulidad, cuando hay una sentencia, porque también de eso ha habido muchas discusiones y creo que ha habido alguna serie de decisiones que han sido bastante Así es. polémicas, inclusive expedidas por la misma Corte Nacional de Justicia. Efectivamente, creo que, bueno, ya topas un tema un poco más específico, digamos, de lo que es el derecho administrativo, hablar de los temas de lo que es la ilegalidad, la nulidad,
que yo personalmente creo que muchas veces hasta los jueces nos confundimos. Sí, Sinceramente, los jueces muchas veces nos confundimos y tiene un origen. El origen es que recordemos que cuando había el ERJAFE, el famoso ERJAFE, había una distinción un poquito más específica de lo que es, por ejemplo, la anulabilidad y lo que era la nulidad absoluta. Acuérdate el artículo 129 claro. del famoso ERJAF, nulidad absoluta. Viene el COA y te borra la nulidad absoluta. El 105 tú lees y te dice nulidad. Entonces, claro, si es que vamos un poco hacia el origen mismo de todo, los principios fundamentales del derecho administrativo, por ejemplo, es el hecho de que hay un sistema de nulidades, un sistema de determinación de nulidades. Yo personalmente sigo mucho la línea de Dromi, por ejemplo, en el argentino Dromi, que es clarísimo. Para él hay 4 niveles, ¿no? El acto inexistente, el acto nulo, el acto anulable y las simples violaciones, creo que las llaman. 4 niveles. Nosotros en nuestro COA tenemos 2 y hasta confusos. Claro, claro, Entonces, claro. ahí viene el problema. Entonces, y si encima los jueces no tenemos claro, pasan cosas que pueden, no solo en las sentencias, sino, ojo, y aquí te planteaba algo conectado con lo que hablábamos hace un rato, que muchas veces la misma Corte establece ciertas ilegalidades y le eleva a categoría de caducidad. ¿Cuál es la diferencia? La caducidad es un tema de nulidad absoluta, como decía el 129 del ERJAF, Claro. que hoy no existe. Hoy, cualquier ilegalidad, cualquier choque con la ley, le subo a calidad de nulo. Y eso a veces hace la Corte Nacional, por esa concepción de que el juez puede decir todo y a veces hasta puede cambiar la ley. Entonces ahí estábamos en un problema. Un juez que se crea que puede cambiar la ley porque le resulta más práctica la solución para el problema concreto, como que no está haciendo justicia, porque la justicia no es para el caso concreto, también es para la sociedad. Y eso viene desde lo que hablábamos hace un momento, la famosa línea constitucional, con esa concepción de que yo puedo, como juez, hasta reformar la ley y a veces hasta reformar la Constitución. No entremos a temas más profundos de la Corte Constitucional, que ha hecho reformas a la Constitución. Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué podemos pedir de la justicia ordinaria? Entonces, claramente, ¿cuál es el problema aquí? Que los jueces, los abogados litigantes que no han profundizado en el tema, obviamente se confunden. Cuando yo veo las demandas de los abogados, muy pocos me diferencian entre ilegalidad y nulidad. Todos piden declare la ilegalidad y la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque no pueden diferenciarlo. Y es algo lógico porque viene hasta desde las aulas académicas. Entonces, a lo mejor habrá que trabajar un poco en dar una mejor visión Claro, y en de esa hecho, dentro línea. de lo complejo que resulta el hecho de diferenciar la legalidad con la nulidad, vienen algunos criterios que inclusive yo me he permitido revisar de la Corte Nacional, en donde se te dice que irrebatiblemente todo acto que sea declarado ilegal te conduce, así uno no quiera, a la nulidad del acto como tal. Ese es un concepto que se maneja. Pero hay que Claro. tomar en consideración que dentro de lo complejo que puede resultar, hay criterios que pueden resultar sencillos siempre y cuando se pueda demostrar. El caso de que el acto administrativo no se encuentre motivado, la Constitución te dice que todo acto que no sea debidamente motivado será Mm, declarado nulo. correcto. Entonces, en eso no existe una disquisición ni tampoco una contradicción, ni creo yo que podría llegar a evidenciar algún tipo de contrariedad. Mas, sin embargo, en cambio, ¿cómo puedes llegar a demostrar que el acto no está debidamente motivado? Así Porque es. la misma Corte Constitucional, dependiendo en la corte que se encuentre en el momento, nos saca una teoría de la motivación, viene otra Y te corte, cambia. otra teoría de la motivación, viene otra corte, otra teoría. Antes era la lógica, la comprensibilidad y la razonabilidad, después nos hablaron de la Así subsunción es. entre el derecho y el derecho, ahora tenemos un abanico mucho más extenso respecto de la mínima motivación, de la ausencia de motivación y demás, Así es. en donde nosotros debemos llegar a entender primero qué es lo que nos ponen para poder cumplir con esos requisitos, que ya más o menos haces un efecto de descarte, de a ver, ¿tiene o no tiene motivación? ¿Qué es la motivación o cómo partimos de la motivación? Entonces, en eso también creo que es harto complejo para los abogados expertos en derecho administrativo llegar un poco a subsumirte no solamente en la nulidad,
sino lo que conlleva el tema de la motivación, cuándo es ilegal, de qué manera se incumplió. Por ejemplo, la falta de notificación del acto administrativo, debería entenderlo como nulo, como ilegal. ¿A dónde llego? Así es. Claro, entonces, ahí mi querido Fernando, ¿qué debería entender? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas de estas confusiones de ilegalidad y nulidad? Bueno, ¿por qué se dan la confusión? Partiría yo, ¿no? Ujú. Como bien dices tú, el tema ya se vuelve un poco complejo porque, bueno, primero por el tema que mencionaba hace un momento, tema hasta normativo, pero más allá de eso es comprender qué es cada una de ellas, ¿no? Hablemos concretamente de la nulidad y la ilegalidad, tomando del sistema que hablábamos de Dromi hace un rato. La nulidad es una sanción grave al acto administrativo y tan grave que según Dromi hay la calidad de la inexistencia del acto administrativo. ¿Por qué? Ujú. Porque es grave la infracción. Y la anulabilidad que llama Dromi, que serían las ilegalidades, es toda infracción a la ley, cualquier tipo de infracción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta infracción y esta otra infracción? La diferencia está en la gravedad. Por eso es que la nulidad siempre tiene que estar establecida en la ley. La nulidad tiene que decir el artículo 129 que mencionábamos hace un rato del famoso ERJAFE, que ya no existe, pero que era Que muy dejó gráfico. claro el tema. Era clarísimo, no tenías a dónde irte. Y era tan claro que acordémonos que una de las causales decía que la violación al artículo 24 de la Constitución de aquel entonces, que era el debido proceso, eso era nulidad, no cualquier infracción a la Constitución, cosa que ahora dice el COA, entre paréntesis esto. Entonces, primera gran cosa, los efectos que tiene cada una. Son Eso efectos es fundamental. diferentes. Y si tú no entiendes cuáles son los efectos de la nulidad y de la ilegalidad, caes, como juez, caes en poder sancionar con la mayor gravedad o con la menor gravedad y queda a discreción del juez. Como abogado litigante, corres un riesgo un poquito mayor porque le vas a presentar al juez y si el juez tiene estos criterios un poco ambiguos, dependerá en qué tipo de juez te cae. Claro. Entonces ahí ya tienes una inseguridad jurídica altísima. Entonces, claro, el efecto de la ilegalidad, por ejemplo, es violación a cualquier norma. Se me ocurre, por ejemplo, en un procedimiento administrativo sancionador te dicen, tiene 3 días para que emitan un informe previo. A ver, si no cumplo los 3 días que dice la ley, ¿cuál es el efecto? El efecto es una ilegalidad porque estoy infringiendo la ley. No es una gravedad supina, una gravedad grave, por decirlo de alguna manera, porque tiene que estar establecida esa gravedad en la ley. Entonces, la gran diferencia es, la nulidad tiene que estar establecida en la ley como gravedad, cosa que no sucede con la ilegalidad, que es cualquier infracción a la ley. Por ahí empieza un poco a diferenciarse el tema, ¿no? Que ya digo, es un tema que a veces no es muy manejado, no bien manejado, ni siquiera a veces por los jueces, vuelvo a insistir. Entonces, a veces nos provoca rechazo hacia afuera y Claro. sobre todo criterios diversos. En la misma Corte Nacional hay criterios muy diversos en estos temas y Sí, podríamos topar ejemplos, pero eh, que llevan a que haya sentencias de un extremo a otro extremo y uno no claro. sabe. Por ejemplo, para cuando uno lee una sentencia, tiene unos dos conceptos que son eminentemente sencillos y básicos. Que Claro, la gente le identifica con que la ilegalidad es el corregir el error y dejar sin efecto el acto, de una u otra manera. Y la nulidad es de expulsarlo del mundo jurídico con todas y cada una de las consecuencias, inclusive siendo temas de repercusión de carácter económico, en el caso, hablemos de funcionarios con sistemas de funcionarios. restricción. Entonces, esos son los elementos básicos que uno va entendiendo, pero lo que tú acabas de decir es muy interesante, porque eso es lo profundo de la diferencia entre la nulidad y la ilegalidad, porque de lo contrario nosotros solamente sabemos que existe nulidad y ya sabemos que existe una reparación económica de promedio, que Claro. lastimosamente solamente se la ata a la reparación económica, pero no conlleva el efecto de un análisis sustancial respecto de lo dañoso que resulta la expresión de un acto cuando está viciado con incumplimiento del debido proceso. Jay, ¿cuáles crees tú que son los principales errores que se cometen en el momento de tratar de hacer este análisis para poder tratar de exponer en una, por decirte, en una demanda que un acto es nulo o un acto es ilegal? Porque a veces, como tú dijiste en un inicio, puedes decirle, vea, señor juez, esto es ilegal y nulo, lo que usted considere. O sea, cuando en realidad tendría que diferenciarse de la misma proposición de una demanda.
Correctísimo, o sea, me parece lo que acabas de decir al último, mi estimado Darío, es clave. Desde el inicio debe estar diferenciado el tema. Claro, puede haber, esto también hay que ser claros, ¿no? Puede haber circunstancias, casos particulares, ya la casuística, en donde uno diga, bueno, aquí como que no es muy claro. Ujú. Y bueno, ahí se entiende. Pero yo sí creo que en la mayoría de casos sí se puede diferenciar. ¿Y cuál es el primer, yo diría, como un tip en este sentido? Tener el caso y ver dónde está la infracción. Porque siempre va a haber una infracción legal. O sea, de ahí hay que partir. Claro. Ver cuál es la infracción. Eh, Solo para dar un ejemplo y graficar, tal vez, voy a topar el tema de la Ley Orgánica de la Contraloría, el famoso artículo 26, que ahora es caducidad, Ujú. que ahí tú dices, el artículo 26 no cumple los 180 días. Desde mi punto de vista, eso era una ilegalidad. No vamos a discutir por qué la Corte le elevó a la calidad de nulidad, Sí. pero tú ves todo el procedimiento y dices, incumplí este pedacito, y entonces el rato que incumplí este pedacito, que la ley lo prescribe, hay una ilegalidad. Y esa ilegalidad, ¿cuál es el efecto? El acto administrativo final no vale, pero no es que no vale todo el procedimiento, Por supuesto. porque eso solamente es efecto de ¿qué? De la nulidad. Entonces, ahí yo lo que tendría que hacer es retrotraer acá y continuar el procedimiento siempre y cuando no haya caducado la facultad. Claro. Eso sería. Pero ¿qué es lo que sucede cuando es nulidad? Como por ejemplo ahora ya lo declara la resolución 10-2021, me parece, sobre el artículo 20. Dijo, es caducidad. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ojo, no dice la ley que sea caducidad. Y ya vuelvo a insistir, solo la ley puede decir cuándo es nulidad y la caducidad es una nulidad. Por eso es que la ley te dice en el COA, si lees el 203 o el 203 y 213, esto es caducidad. Entonces, volviendo al ejemplo de la ley orgánica. Ahora dicen es nulo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Ya no solo es nulo hasta aquí, sino es nulo desde Todo. acá. Todo. ¿Te das cuenta? Entonces, mira la diferencia. Bueno, para la gente común y corriente dice, es lo mismo, pero no, en realidad no es lo mismo. Entonces, hacer este análisis en el caso concreto es fundamental. Si tú partes de ahí, tu demanda la vas a elaborar en esa línea. Ah, aquí solo hay ilegalidad, entonces pido la ilegalidad. Ah, no, pero aquí hay nulidad, entonces ahí pido la nulidad. Ojo que toda nulidad es ilegalidad, pero no toda ilegalidad es Es nulidad, nulidad. No tal sé. cual. Es algo que inclusive puede parecer complejo, pero es real. Es O así. sea, toda nulidad irrebatiblemente va a conducir Sí, a la ilegalidad, claro, pero no toda ilegalidad correcto, será tomada en consideración como nulidad. Y correcto. dentro de ese mismo contexto, ¿tú crees que a veces la falta de preparación en derecho administrativo por algunos funcionarios del Estado conducen justamente a este tipo de defectos? ¿O crees que se constituye un estado de necesidad del Estado, perdón que la redundancia, para poder establecer la expedición de actos administrativos que pueden ser sancionados con ilegalidad o con nulidad? Bueno, ahí ya estamos hablando de la función administrativa en sí mismo. Tal cual. Y mira, yo digo ahí, hablábamos hace un rato de los abogados litigantes en general y de las deficiencias académicas, yo digo de las facultades, porque de dónde salen nuestros nuevos abogados. Y cuando uno recibe las demandas y se da cuenta de estas cosas que estamos hablando y de las falencias que hay, uno dice, no, el problema ya es un poco más profundo, o sea, es un poco hasta en la formación. Y hay que pensar que el derecho administrativo no es tan simple. O sea, no quiero decir que el derecho administrativo también es el non plus ultra y es casi como un secretismo en donde Pero sí solo es en un, los pero sí es perfectos. un mundo jurídico aparte. Sí. Exacto. Es un mundo jurídico, aparte que hay que tener cuidado. Ujú. Entonces, yo digo esto porque lo que te decía hace un momento, veo algunas demandas donde uno dice, bueno, este abogado que es, supongo que se dedica más a tránsito que a derecho administrativo, Claro. sin menospreciar al tránsito, porque si a mí me metes a tránsito, también te voy a decir, yo no, mejor no me metas porque no sé y no he practicado, entonces no tengo la experticia. Entonces, lo mismo sucede en el administrativo, pero a veces como que le vemos muy simple y muy sencillo, y no es así. Entonces ahí vienen serias consecuencias, porque también en el ámbito de los funcionarios públicos, uno ve las defensas de las instituciones públicas y se da cuenta que los abogados no
no entienden o no comprenden toda este bagaje de principios de lo que significa el derecho administrativo. Y ojo que el abogado en derecho administrativo no es que, vuelvo a insistir, no es que es un experto que aparece por ahí iluminado, no, Ujú. sino que hay que formarse, hay Es que preparación. educarse, hay que estudiar, hay que meterse en el ambiente. Entonces, cuando te metes en el ambiente descubres cosas de cómo son, cómo se dan, por qué suceden. El caso que estamos tratando de las ilegalidades y nulidades que muy poca gente la maneja, es por eso, porque se ha dejado fluir y no hay gente que vaya delimitando, que vaya formándose. Y creo que, por ejemplo, lo que estábamos conversando este rato debe servir para que la gente, los nuevos abogados, se vayan instruyendo, tengan el deseo de formarse en esta rama, que para mí es una de las cosas más espectaculares que me suceden en la vida y siempre estoy enamorado del derecho administrativo, pero requiere una experticia, necesita, y eso es tiempo, formación y una actitud de querer Compromiso, formarte y compromiso compromiso, de querer totalmente. formarte. Porque yo creo que los abogados